Buenos días. Hoy quisiera continuar nuevamente con el tema de la mujer, del cual ya he hablado en dos videos y en esta ocasión trataré de hacer un comentario sobre algunos versículos sobre la mujer, que hay varios en el Nuevo Testamento, muchos, ¿no? Y también, hablar un poquito, apenas, ¿no? Unas pequeñas consideraciones sobre la mujer en la vida de la iglesia, ¿no? La mujer católica en la iglesia católica. Bien. Bueno, eh, yo voy a leer, si Dios quiere, unos versículos del Nuevo Testamento sobre donde se refiere a la mujer, ¿no? Y luego de leer estos versículos, quizás hago un pequeño comentario, ¿no? De lo que se puede, digamos, entender en términos generales de la, digamos, la perspectiva teológica de la mujer, ¿no? Que es tan admirable como la del hombre, en cierta manera, ¿no? De manera muy cierta. La manera como Dios creó al hombre y a la mujer y al hombre. La complementariedad extraordinaria que hay entre ambos y la necesidad mutua y, y la igual contribución que pueden hacer, ¿no es cierto?, a la humanidad, para el bien de la familia y de la sociedad, de la religión, ¿sí?, y de la humanidad entera. Bueno, quizás comienzo con la primera epístola a los Corintios, ¿sí?
Bueno, en el capítulo 7, ¿no? Dice, en cuanto a los demás digo yo, dice, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. Y si su mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, si la mujer, dice, no, si la mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella, no la despida, no le despida. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. ¿Sí? Bien, está bueno esto, ¿no? Saber que la influencia benéfica que puede tener el marido creyente y la mujer no creyente y viceversa. Si no fuera así, dice, vuestros hijos eran impuros, mas ahora son santos. Bien. Luego, el mismo capítulo de la primera carta a los Corintios, a ver acá, bueno, ya lo leí esto, a ver. El capítulo 9, versículo, a ver, espera. El apóstol Pablo dice, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer creyente como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? ¿Acaso únicamente Bernabé y yo estamos privados del derecho de no trabajar? Bueno, o sea que podría seguir diciendo, pero la importancia que tiene la mujer en el apostolado, ¿no? De los hombres. O sea, acá yo voy a leer en varios versículos quizás en los que
se destaca, ¿no? En lo que se realza la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, pero en el mundo de la liturgia, en el mundo de la religión, digamos, cuando se forman asambleas para estudiar, ¿no? Para estudiar las escrituras, etcétera, para hablar de temas religiosos. Bueno, en ese caso, como es que la mujer tiene que respetar la preeminencia del hombre en esa situación, ¿viste? Pero por eso acá lo que yo voy a leer de la mujer, tenemos que entenderlo siempre en un contexto de profunda igualdad entre el hombre y la mujer. Porque hay diferencias que son, digamos, que tienen que ver con la, ¿cómo diría? A ver, con la praxis apostólica y religiosa, ¿viste? Es decir, en la parroquia, por ejemplo, actualmente, en el siglo XXI, bueno, el que tiene que celebrar la misa es el sacerdote, tiene que ser un varón, ¿entendés? Y así lo dispuso nuestro Señor Jesucristo y va a ser siempre así. Si lo cambian algún día va a ser un escándalo, así como si ordenaran mujeres diáconos, a la misma manera de la misma manera que el varón hoy en día. Y bueno, igual va a ser un escándalo también, ¿entendés? Porque Dios quiso que sea un varón el sacerdote. Porque está en perfectas condiciones para atender a todos, varones y mujeres, ¿sí? Y porque así es el orden que Dios quiso que haya en la Iglesia Católica y que no perjudica a nadie absolutamente, ¿no? Salvo que haya, digamos como ahora, mucha contestación a la manera como la Iglesia está organizada siguiendo la voluntad de Dios, ¿no? Eh, pero por eso tenemos que tener un gran cuidado cuando leemos, cuando estudiamos temas de liturgia, las mismas Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? El mismo Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, los Evangelios. Tenemos que estar dispuestos a tratar de leer las Escrituras con el mismo espíritu que se haría en el siglo I o el siglo II de la Iglesia Católica, o un siglo posterior, pero no según los criterios de este siglo, ¿sabes? Porque hay muchas fuerzas malignas, parecería, de espíritus malignos que quieren influir sobre los hombres y las mujeres para que no se entiendan bien, para que haya un encono entre ellos, ¿viste? A priori, ¿no es cierto? Como que todo está mal, ¿eh? Y entonces, y la mujer tiene que meterse en todos lados, hacer todo lo que quiera, ¿no? Y bueno, y un hombre, bueno, convertirse en mujer, ir al baño de las mujeres, ¿entendés? No, entonces, bueno, estamos como decimos en un fardo, nos estamos pasando de rosca, los, los hombres, ¿no? Y las mujeres. Entonces, volvamos un poco a un orden más efectivo, un orden más propio para la humanidad, ¿viste? Un orden más elemental, más cristiano, ¿eh? Un orden que más de acuerdo con las instituciones de nuestro Señor Jesucristo, que ya venían desde antes también, ¿no es cierto? Es una especie de continuación de la religión judía, el catolicismo, ¿sabes? Por supuesto que hay una renovación inmensa, ¿no? Y una adaptación es decir, esta es una iglesia universal, la católica, para todo el mundo, ¿viste? Y para siempre. Bien. Ahora trataría de ir a la carta de los Efesios. Un segundito. A ver.
Bueno, acá está, dice moral familiar, un subtítulo, ¿no? Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, fíjate que esto quizás no receptan bien a algunas mujeres. Inclusive a los hombres les puede resultar chocante escuchar que la mujer tiene que estar, como dice acá, debe estar sumida, debe estar sumisa, digo, respecto a su marido en todo. Bueno, te das cuenta, pero vos sabés que todo esto que acá se parece a como diría, a una, no sé si decir una orden, ¿no? O un mandato imperativo. Bueno, no tiene nada imperativo. Esto es todo cuestión de entenderlo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la virtud de la caridad. Si tenemos en cuenta también la caridad cristiana que tiene que haber entre ambos, el marido y la mujer, todos se van a entender perfectamente, ¿sabes? Porque el marido no es que no tiene tampoco deberes para la mujer, tiene muchos deberes importantes. Tiene que amarla también, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y para poder comprender el conjunto de las enseñanzas de lo que las referencias a la mujer en el Nuevo Testamento, bueno, hay que hacerlo todo digamos, en un contexto general, ¿no? De todo el Nuevo Testamento también, de las bienaventuranzas, ¿no? De los consejos evangélicos, y también, ¿cómo te puedo decir? A ver. Tenemos que no olvidar que la mujer no es que solamente tiene que ser sumisa, también la mujer tiene una fuerza, una capacidad muy grande de influir en el varón, quizás no de una manera a estilo, como diría, líder, pero sí la mujer tiene un don de influir en el hombre, en el esposo, de una manera evangélica, viste, que es un misterio en cierta manera. Pero yo te voy a leer algo de eso, por ejemplo. A ver, cuando leo, voy a ver si lo tengo acá en 1 Corintios 7, 14. Ya lo leí recién, pero voy a ver si lo veo ahora. Bueno, pues es tan chiquita la letra que no lo veo muy bien, caramba. Pues el marido, como leí antes, ¿no? El marido no creyente queda santificado por su mujer. Y la mujer no creyente queda santificada por el marido. Eso tenemos que no olvidarlo, tenerlo muy en cuenta, ¿sabes? Después, voy a ver si en la carta de Pedro hay algo que estaba viendo antes. En la primera epístola de San Pedro. Dice, mirá qué interesante, ¿eh?
se refiere a los maridos el deber que tienen, ¿no? Dice, de igual manera vosotros, maridos, en la vida común, sed comprensivos con la mujer, que es un ser más débil, más frágil, dice acá, tributándoles honor como coherederas que son también de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no encuentren obstáculo. O sea, el hombre, el marido, tiene que ser comprensivo con la mujer, que es un ser más frágil, tiene que tributarle honor como coheredera, que es también de la gracia de vida, para que las oraciones del marido no encuentren obstáculos. Bien, o sea, un deber muy grande, pero vos sabés que todo esto que leemos no es como leer un libro de instrucciones que vos lo vas leyendo y después a cada rato agarrás el libro de instrucciones para ver cómo se practica. No, esto vos lo pones en tu corazón, lo meditas y después deja que tu mismo espíritu se manifieste según el Evangelio y va a ser todo de una manera muy espontánea, muy natural, muy sencilla y hasta agradable y llena de fraternidad si te lo propones, ¿sabes? Si se propone la pareja. Por lo tanto, esto es algo que no tiene, cada versículo viene para perfeccionar y para unir más a la pareja, para hacerla más entrañablemente amable, ¿sabes? No para producir una fricción, nada, ¿entendés? Nada malo. Bien. Y después, en 1 Timoteo, tengo algo, a ver, en la primera carta a Timoteo, a ver, capítulo 2, bueno, versículo 9, sí, en adelante, creo que ya lo leí esto antes, lo mismo las mujeres, que vistan decorosamente, preparadas con pudor y modestia, no con trenzas, ni con oro, o perlas, o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. Hay mujeres que hacen profesión de piedad, tienen una verdadera profesión. Con esa misma acepción hay que tomar esa palabra también acá. Una profesión de piedad, es una manera seria de tomar la religiosidad, de practicarla. La mujer dice, oigan la instrucción en silencio, con toda sumisión. Y acá viene algo que hoy en día no sé si San Pablo lo hubiera dicho si viviera en el siglo XXI, que dice, la mujer oiga la instrucción en silencio, por ejemplo en la asamblea religiosa, ¿no? Con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, la caridad y la santidad. Es decir, acá viene nuevamente el tema de la maternidad, ¿sabes?
A mí me parece que la maternidad está en las entrañas mismas, en la misma esencia de la vocación cristiana de la mujer, ¿sabes? Si no se entiende la maternidad y la manera como debemos entenderla, no solamente se podría deteriorar la dignidad de la mujer, sino también la del hombre, ¿sabes? Estaba volviendo a leer el pasaje, ¿no?, del Antiguo Testamento, cuando dice ah, que tenemos que llenar la tierra, crecer, multiplicaos, ser fecundos, llenad la tierra y sometedla. Pero hay que llenar la tierra, no entendámoslo bien, ¿no es cierto? Porque van a venir miles de voces, millones de voces que dicen no, que acá en esta ciudad hay tanta gente que van por la calle y se chocan unos con otros. Y tantos problemas que van a decirte que hay en el mundo, pero en ese país, capaz que se juntan todos en una ciudad, capaz que tiene el 90% del país habitable y no hacen lo suficiente como para que haya más población en ese lugar. Creo que le dicen zonas, cuando las zonas que están habitadas, son habitables, no sé si las llaman zonas ecumenes. Eso una vez lo escuché y es algo, un recuerdo vago que tengo, lo voy a leer, ¿sí? Pero en el mundo hay muchas zonas habitables y hay muchas maravillas que se pueden hacer, como están haciendo algunas naciones, que están creando territorios donde había agua, que puedan construir ciudades enteras sobre el agua, por ejemplo. Y tantas maravillas que quizás no conocemos todavía, porque la tecnología puede ayudarnos a descubrir maneras, ¿sí?, de hacer más confortable la vida en este mundo, en este planeta, para muchos más miles de millones de habitantes. ¿Me entendés? O sea, que lo que dijo San Pablo, que la mujer, dice, no permite a la mujer enseñe ni que domine al hombre. Bueno, el hombre tampoco tiene permiso para dominar a la mujer, no sé, para ser machista, para ejercer la violencia familiar de ninguna manera, ¿viste? Solo que Dios quiere que haya un orden, pero ese orden en muchos lugares, te digo, si esto no lo hubiera dicho San Pablo, se mantendría perfectamente, porque ya en el gene del hombre y la mujer están, en los genes, digo yo, no sé cómo decirlo, ¿no?, el ADN, por ahí podría decir, no sé, se me ocurre una manera de querer explicarlo. El hombre y la mujer tienen algo innato dentro, que saben cómo entenderse, ¿viste? Excepto si viene un multibillonario, ¿viste?, que dice, no, que yo voy a pagar plata en todos lados para que no nazcan tantos chicos. Y para defender los derechos de la mujer, entonces le da plata a organizaciones, fundaciones de todo el mundo para que hagan manifestaciones, para que hagan propaganda, para que influyan en los gobiernos, ¿entendés? O entidades como la Organización de las Naciones Unidas, ¿eh? O sea, tenemos muchos peligros en este mundo hoy en día, muchos peligros grandes, de la misma humanidad que provienen, ¿no?, equivocada, e inclusive de instituciones religiosas pueden venir algunas directivas equivocadas. Bueno, hay muchas religiones y hay mucho error también, ¿viste? Y respecto de la Iglesia Católica, yo estoy notando que hay un país en el mundo, Canadá, en el cual está todo realmente revuelto, ¿no? Hay una confusión increíble dentro de la misma Iglesia Católica. Pero mucho más también en religiones protestantes. Lo que estoy escuchando de Canadá es realmente espeluznante, ¿sabes? Cuesta creer lo que pasa en ese país. Un país que tiene unas maravillas increíbles también. Pero las maravillas de Canadá no van a durar mucho tiempo si el país sigue confuso, si sigue estando así tan rebelde respecto de la manera como tienen que vivir la religión cristiana, ¿sabes?
Y yo inclusive, ¿sabes que a mí me parece que ahora que tenemos internet y que vemos lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Entre otras cosas, las maravillas que hacen algunos países con todos estos descubrimientos tecnológicos, ¿eh? Cómo pueden transformar la naturaleza, ¿no? En un país, una zona llena de arbustos, llena de malezas, y hacen un paraíso allí, ¿no? Con todo tipo de modernismo, autos eléctricos, inventos nuevos de ahora, que hacen que la vida sea mucho más fácil, más sencilla, menos sacrificada. Era cómoda ya hace varias décadas. Ahora cada vez parece que está todo más resuelto, todo se resuelve tecnológicamente, ¿sabes? Y vos te quedás anonadado cuando ves las maravillas que hacen unos países, que eran pobres, y eran muy pobres hace poco, y siguen teniendo alguna pobreza, pero que van avanzando a pasos agigantados en una modernización que es buena, es buenísima, pero que al mismo tiempo han sembrado la semilla desde hace mucho tiempo de la poca natalidad, y eso puede terminar con todo. La poca natalidad puede terminar con todas las maravillas que estamos descubriendo en la humanidad. Para hacer la vida del hombre más llevadera, más cómoda, más feliz. Vos sabés que el tema de la sumisión de la mujer al varón, no quiero, digamos, parecer, ¿cómo te diría? Yo no sabía que aparecen en cinco libros del Nuevo Testamento. Pero llamarle libros, por ejemplo, a una encíclica de pocas páginas, ¿sabes? De menos de 10 páginas. Eso es un libro, supongamos. Tiene algo así. Sí, tiene. La Biblia tiene algo así como 72 libros en total. Y muchos libros están en el Nuevo Testamento. ¿Eh? Hay varias cartas de San Pablo, hay cartas de San Pedro, una carta de Santiago, hay cartas de San Juan y una de San Judas, pero llamémoslos libros. Entonces, en 5 de esos libros, que pueden ser encíclicas también de poca página, se menciona, por ejemplo, en los Efesios, a los Colosenses, a Timoteo en la primera carta, a San Pedro en la primera carta, y no sé si también a los Colosenses, ¿me entendés? Se refiere a la sumisión que debe haber de la mujer respecto del hombre, ¿viste? Y de todas maneras te vuelvo a insistir. Yo no entiendo en el fondo cuál es el por qué los apóstoles, ¿no? Los que hablan en nombre del Señor en la Escritura, por qué, digamos, se refieren varias veces, ¿no? A esto del orden familiar, ¿no? Que el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, yo no creo que haya ninguna problema en la relación del hombre con la mujer. Esto es para que tengamos todos en cuenta, pero en los hechos, en la vida real, el hombre con la mujer tiene que entenderse de súper maravilla, ¿entendés? Esto no es para que pensemos, no, porque esto, porque lo otro, porque lo demás, ¿eh? ¿Sabes? Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender, si hay algo que nos parece difícil de la Escritura, porque todo está ordenado al bien supremo del hombre y al bien supremo de la mujer, ¿sabes? Bien. Y como te digo, eso de que, a ver, viste cuando se habla tanto de la violencia familiar hoy en día, del machismo, en realidad la gran mayoría de las familias yo creo que se entienden bien. Acá en este mundo lo que tenemos que hacer es no buscar, a ver,
cómo sancionar la violencia, solamente eso digo, no quedarnos con la violencia familiar, establecer penas de cárcel para los maridos que son violentos con las mujeres, sino ir a las causas más profundas. Vos solucionás el tema de la natalidad, vos tenés una sociedad en la que hay un promedio mayor a 5 hijos por mujer y vas a tener el 98% menos de los problemas que tenés en este mundo. Bueno, capaz que son 97%, ¿entendés? Capaz que es un poco menos, pero solucionás todo. Igual que en el tema de la educación, por ejemplo. Si vos tenés una escuela católica y también del Estado, en la cual en algunas escuelas van los varones y en otras escuelas van las mujeres, tanto de primaria como de la escuela de educación secundaria, y vas a tener montones de problemas menos, vos te ahorras 1.000.000 de problemas. ¿Sabes? Así como también, si, como me parece estar descubriendo ahora, ¿no? Que la historia del mundo te dice que los casamientos se producían a partir de los 13 años, 12 ya había gente que se casaba. ¿No hubo un prócer nuestro en Argentina que se casó con una niña de 12 años? Bueno, lo voy a estudiar, lo voy a estudiar bien, pero que puede haber ocurrido perfectamente. O 12, 13, 14, 15, no sé, pero la Virgen María, ¿sabías que la Virgen María, si sacamos cuenta de cuándo nació Jesús, porque ella tenía, si no me equivoco, tenía 15 años cuando nació Jesús, pero cuando concibió a Jesús en el momento de la concepción, ella tenía 14 años de edad, la Virgen Santísima María. El ejemplo más grandioso que tenemos en la humanidad. 14 años. Y antes de ese momento, ¿sí? La anunciación, ¿no es cierto?, del ángel San Gabriel, que se le aparece a la Virgen y le anuncia que va a quedar embarazada, va a dar a luz un niño, va a dar a luz un niño, que será grande y será llamado, bueno, será el Hijo de Dios, ¿no? A ver, antes de ese momento de la anunciación, ya la Virgen María ya tenía relaciones de mujer comprometida con San José. O sea que quizás apenas tenía cumplido 14 años, ya comenzó su relación, no sé si llamarla esponsal, ¿no? De matrimonio prácticamente con San José, ¿sabes? Pero bueno, entonces, ¿qué te quería decir? Esto no te lo supe explicar bien, pero te quiero decir que si las mujeres se casan jovencitas, si sucede, por ejemplo, un chico de 16 años, ¿sí? Va a la escuela secundaria y conoce una chica de 13 años, ¿sí? Y se ponen de novios, están de novios, se entienden, en la casa los papás están de acuerdo con ese noviazgo, en la casa de la chica también, pero un día queda embarazada. ¿Y qué vas a hacer? Casarlos, que se casen, no como hacen ahora, que buscan soluciones trágicas de todo tipo, que se casen. Se casan y luego están abiertos a la vida. El joven tendrá que trabajar, se busca un trabajo, tiene que dejar la escuela, sí, la dejará por un tiempo quizás, o puede estudiar de alguna manera u otra. Hoy en día tenemos maneras variadas de estudiar, de hacer el estudio de la secundaria, ¿viste? Más que nunca. Y la niña también tiene tiempo para estudiar, mucho tiempo. Y si terminan la secundaria, y hasta pueden ir a la universidad, uno de ellos o los dos, si saben compaginar todo bien, ¿sabes? Y se toman su tiempo para todo. Porque si la carrera universitaria, por ejemplo, si en la carrera universitaria te dieran la posibilidad de terminarla en 15 años, bueno, sí, 15 años. Bueno, la terminás en 15 años, pero la terminás. Y te das el gusto de terminar la carrera, ¿sabes?
Pero además, mirá que el mundo tiene infinitas posibilidades, tenemos en este mundo para poder desarrollar nuestros talentos. No necesariamente tenemos que, a ver, la universidad es un lugar al que sería bueno que todos los jóvenes vayan y se reciban y que tengan un título universitario. Pero no obsta para que el que no hace el curso universitario se pueda tener una buena cultura religiosa, cultura general, cultura en economía, cultura en derecho, cultura, bueno, para ser médico tiene que recibirse, perfecto. Pero si esas parejitas que te digo yo de 13 años y 16 años, sabe que en ese momento la voluntad de Dios es esa, que se casen, porque para mí la voluntad sería que se casen, ¿entendés? Se casan. Y después, supongamos que el chico quiere ser médico. Bueno, tratará de buscar la manera de resolver el problema, tratará de buscar la manera, pero todo se puede compatibilizar bien, ¿sabes? Muy bien. Además, no todos los jóvenes quieren ser médicos, tienen que ir a la universidad para estudiar medicina durante varios años. Hay muchas profesiones que no te obligan a pasar por la universidad, ¿viste? Pero sí, también la abogacía, hay muchas. Pero de todos modos, ese es el momento en el cual el chico tiene que estar feliz de casarse con su mujer y de haber formado una familia. Y después no ponerse triste por nada, ¿entendés? Aceptar el desafío como un chico con toda la fuerza que tiene un chico de 16 años, con toda la energía, con toda la fe que puede tener. ¿Eh? ¿No? Un jovencito y la jovencita. Y tienen que saber la gloria que pueden darle a Dios teniendo muchos hijos también. Porque tener hijos no es un accesorio en la vida. No es, digamos, lo hacemos porque entre varias cosas tenemos hijos. No, es fundamental, como dice, llenando la tierra, la escritura. A ver acá. Mujeres, dice Colosenses, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Bueno, ahora quisiera leerte
Algo que nuestro Señor Jesucristo según lo que estoy leyendo aquí, le comentó a un vidente africano algo que es relacionado con la liturgia, ¿no? Con la Sagrada Eucaristía. Bueno, esto no estaba muy bien ordenado. Yo voy a decir algo que lo tomé un poco al azar y no... es lo único que tengo por ahora. Y yo te lo leo para que vos lo pienses, ¿sabes? Pero no es... Yo lo que te leo, lo que leo acá es algo que... no hay ninguna obligación de creerlo, ¿no? Pero sí se lo puede, digamos... ¿Cómo te puedo decir? Yo te lo leo y después lo comentamos. Debe ser enseñado entonces que solamente a los sacerdotes se les ha dado el poder de consagrar y administrar a los fieles la Santa Eucaristía. Solamente a los sacerdotes se les concedió el poder de celebrar la misa y de entregar la comunión eucarística a los fieles. ¿Sí? Que esta ha sido la invariable práctica de la Iglesia, como habiendo sido originado en la tradición apostólica, y debe ser religiosamente mantenida. No, espera, disculpame. Esto es el Catecismo del Concilio de Trento. Catecismo del Concilio de Trento. Lo leí varias veces, pero no me di cuenta que esto era el Catecismo del Concilio de Trento. O sea, hace mucho tiempo en la historia se enseñó, la Iglesia enseñaba en el Catecismo, que solamente los sacerdotes tienen el poder de consagrar y administrar y entregar la Sagrada Comunión a los fieles, ¿no? Acá dice administrar a los fieles la Santa Eucaristía, que es entregarla, ¿no es cierto? Darle la comunión eucarística. Bien. Y acá hay un subtítulo que dice farsa. Y creo que es Jesús el que habla, ¿eh? Porque también podría ser Dios Padre, o también la Virgen María. Acá creo que es la Señora de la Gracia, la Virgen María. Pastores, ningunas manos más que aquellas consagradas, o sea, la del sacerdote, por un sacerdote legalmente ordenado, que esté, ¿no?, las manos de un sacerdote legalmente ordenado, dará la hostia a otros. Sacerdote, ni siquiera diácono dice acá, ¿viste? Dice sacerdote. Es mejor que paséis más tiempo consumiendo vuestro papel como representantes de Cristo que uniéndoos al mundo. O sea, se refiere a los sacerdotes, ¿no? Que es mejor que consuman su tiempo como representantes de Cristo que en lugar de actuar constantemente como representantes de Cristo, se unan al mundo, a las costumbres del mundo, que tengan costumbres mundanas. Entonces, mujeres, niños, ¿qué será de vosotros? Las reglas de disciplina en las casas de mi hijo, dice la Virgen, ya se os han dado. Solo los representantes legalmente ordenados de mi hijo, ellos reciben al Espíritu Santo y el Espíritu Santo considera que ellos llevarán la hostia al hombre y la mujer recipientes y a los hijos de ellos. En 1975, según lo que estoy leyendo, fue ese mensaje. Entonces, ¿qué quiere decir la Virgen María? Que no está de acuerdo con que haya ministros de la Sagrada Eucaristía, como está ahí ahora. Que el mismo Vaticano parece que lo acepta y lo tiene reglamentado, que tiene que ser de esta manera, de la otra, en cada parroquia.
Y bueno, y la Virgen María parece que no tiene ninguna reglamentación, nada, que no estén en el altar ni siquiera los laicos, ni siquiera, digo, que no haya ningún ministro extraordinario como el senador de la Sagrada Eucaristía, según lo que dice, parece que dice acá la Virgen. Ningún diácono casado, dice también, no quiere diáconos casados. Esto lo dice Jesús. Porque ahora planeáis tomar hombres casados y hacer de ellos lo que llamáis diáconos, para dar la beatitud y santidad, la gracia del matrimonio a mis ovejas. ¿Qué derecho tenéis de cambiar las reglas y la dirección? Comprended bien que cuando designé los apóstoles, no habían títulos dados como cardenales u obispos. Pero Pedro fue el primer papa, el líder. ¿Y no diríais que los apóstoles fueron los primeros obispos? Sí, lo diríamos que sí, ¿no? Y después de eso escogieron de las multitudes a 7, quienes llamáis diáconos, entre los cuales estaban San Esteban, ¿no? El primer mártir de la Iglesia Católica, creo que lo denominan. Dice, a quienes llamáis diáconos e inscritos en la lista como diáconos, esos 7 que nombró Jesús para ayudar a los apóstoles, ¿no? En la tarea apostólica. Pero en realidad fueron verdaderamente sacerdotes en ese tiempo. Esos diáconos eran verdaderamente sacerdotes, según dice acá nuestro Señor Jesucristo. Pero no necesitáis ese procedimiento ahora, si estáis dispuestos a preguntarle al Padre Eterno. O sea, el procedimiento de nombrar diáconos casados, me parece que se refiere ahora. Y si no os entregáis a vosotros mismos a doctrinas, y si os entregáis vosotros mismos a doctrinas diabólicas, tendréis suficientes sacerdotes. Espera. Lo que pasa es que dice, yo dije, si no os entregáis a doctrinas diabólicas. No, porque no entendí yo el sentido de la frase. Repito. Y si no os entregáis, a vosotros mismos a doctrinas diabólicas, si no creemos en esas doctrinas, tendréis suficientes sacerdotes para llevar a cabo el ministerio sacerdotal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hacéis ahora? Buscáis sacerdotes instantáneos en contra de la voluntad del Padre Eterno. Porque pareciera que los diáconos casados están formados, sí, teológicamente, pero quizás no tienen tanta formación teológica, ¿no? Parecería. Pero me pregunto, no sé si... Y después, engañáis a otros a pensar que vuestros diáconos pueden tomar los sacramentos y administrarlos como en el sacerdocio. Eso entre signos de admiración, lo que dije recién. Lo repito, engañáis a otros, entre signos de admiración todo, a pensar que vuestros diáconos pueden tomar los sacramentos y administrarlos como en el sacerdocio. Un diácono, hijos míos, es un hombre escogido por Dios, un verdadero sacerdote legalmente ordenado. Es muy superior a cualquier hombre. A ver, yo dije diácono, repito por la duda. Un sacerdote, hijos míos, un sacerdote, es un hombre escogido por Dios. Un verdadero sacerdote legalmente ordenado es muy superior a cualquier hombre. Porque me representa en la deidad. Y esto lo dijo aparentemente en 1979, ¿sabes? Bien. O sea, Jesús no quiere diáconos casados, no quiere que nadie que no sea sacerdote, que el único que entregue la comunión sea sacerdote, por mínimo, ¿no? Obispo, cardenal, papa, para entregar, para consagrar el pan y para entregarlo a los fieles, ¿sabes? Y acá un pequeño subtítulo dice, solamente un sacerdote. Esto aparentemente
es probable, no estoy seguro, es probable que lo haya dicho en la ciudad de Nueva York, a una vidente de Nueva York, ¿sabes? De la ciudad de Nueva York, sí. Bueno, entonces, le dice, Verónica, como un representante de Jesús, un sacerdote legalmente ordenado, tiene que ser el único instrumento de Dios para llevar el cuerpo de Jesús a las multitudes. Únicamente en un caso sumamente especial puede un hombre, y siendo este caso muy especial la ausencia de un sacerdote ante la muerte, entonces el sacerdote permitirá a un diácono, un hombre, no una mujer, un diácono, un hombre, en el caso de la emergencia más grande, que lleve el sagrado cuerpo de Jesús a una persona moribunda. Y esa sería la única ocasión ante una muerte que se puede producir en ese momento. Noviembre de 1977. Después dice lágrimas. Pedimos y repetimos que nadie toque el cuerpo de mi hijo con las manos no consagradas. Pedimos y repetimos. Esto lo dice Nuestra Señora, la Virgen María. Empiezo, de vuelta. Pedimos y repetimos que nadie toque el cuerpo de mi hijo con las manos no consagradas. Será profanado y descartado a menos que solo un sacerdote legalmente ordenado, un hombre de Dios con dedos purificados por el Espíritu Santo, dé el cuerpo y la sangre de mi hijo a cada uno bajo su cuidado. No hay necesidad, hija mía, para que las mujeres se apresuren dentro de los portales sagrados. Ese es otro tema, espera. Hay suficientes hombres a través del mundo, hombres consagrados y escogidos como ministros del Padre Eterno, del cuerpo y sangre de su Hijo, para distribuir entre la humanidad su cuerpo sagrado. He derramado lágrimas de gran pesar. Realmente soy la madre de los dolores. A medida que veo esta profanación constante del cuerpo de mi hijo. Nuestra Señora, 1975. Es decir, no sé si entendiste, ¿qué quiere decir? Que hay suficientes sacerdotes en el mundo, consagrados, ordenados, para distribuir a la humanidad el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y ella derrama lágrimas porque a veces son otras personas las que entregan la comunión, hombres y mujeres. Y dice que soy la madre de los dolores, ¿no? Que siente dolor, mucho dolor por la profanación que significa, porque para Dios es una profanación que manos no consagradas toquen la sagrada hostia, ¿entendés? Y después dice otra palabra, ¿no? Dice haraganería, acá con pequeño subtítulo, y habla Nuestra Señora nuevamente, ¿sí? Y dice, hija mía, preguntas por qué lloro. Derramo lágrimas de gran angustia. Observo de nuevo la profanación al cuerpo de mi hijo que está siendo cometida sobre toda la tierra. Ninguno colocará su mano sobre su cuerpo. Por eso, viste que se recomienda desde el cielo, muchas veces, no recibir la comunión en la mano, sino en la lengua. Es la manera más apropiada, la única manera autorizada por el cielo. Mi Hijo os ha dado en fe a aquellos que Él ha escogido dentro de la humanidad
para que lo representen, que son vuestros sacerdotes. Ningún otro llevará a mi hijo a la humanidad. No mancillaréis su cuerpo, o la hostia, ¿no?, consagrada, al entregarlo en las manos de mujeres o de aquellos que no han sido preparados por el Padre como sacerdotes, legalmente ordenados en las casas de Dios. Y acá dice frases que parecen estar inconexas, ¿no? Pero continúa de esta manera, mirá, dice: preocupados con el mundo y los placeres de la carne, regresad a vuestros hábitos y poned un ejemplo como hombre de Dios en la casa de Dios. Un ejemplo que reunirá las ovejas y no las diseminará. El sacerdote, que sea un ejemplo, quizás quiere decir, ¿no? Que sepa convocar a las ovejas, reunirlas y no diseminarlas. Eso dice nuestro Señor. Y después hay otro pequeño subtítulo que dice irreverencia. Hija mía, por favor, le dice a la vidente, ¿no? Creo que es Verónica, debes hacerle saber a nuestro clero que ellos están profanando el cuerpo de mi hijo de muchas maneras. Bueno, mira, esto no coincide con lo que ves en las parroquias. Y vos te podrás preguntar qué grado de certeza hay acá, ¿no? No te lo puedo asegurar. Yo lo creo. Simplemente digo que creo esto y que no hay nada que me parece que sea contrario a la verdad católica, ¿sabes? No te obligo, no te digo, no te conjuro para que lo creas. No, simplemente te lo leo para que lo pienses, ¿sabes? Y lo medites. Debes hacerle saber a nuestro clero que ellos están profanando el cuerpo de mi hijo de muchas maneras. Irrespeto y deshonra. ¿Cuántas lágrimas he derramado con solo ver? Solo las manos consagradas darán y traerán a mi hijo a las personas de la tierra. Es decir, los que están legalmente ordenados y quienes han recibido el Espíritu Santo. O sea, a ver, el Espíritu Santo en el momento de la ordenación, si me entiendo, ¿viste? Que también, bueno, por supuesto, siempre piden el Espíritu Santo. Pero es como que el Espíritu Santo les dio el don de la consagración, de consagrar las manos del sacerdote. Y bueno, es un don que le dio el Espíritu Santo y solamente el sacerdote lo puede ejercer, ¿sabes? El clero, dice, escogido por el Padre para traeros a su Hijo. Las manos que no estén limpias no tocarán el cuerpo de mi Hijo. No lo debéis permitir por más tiempo. Ninguna criatura llevará el cuerpo de mi Hijo en sus manos, como cuando lo agarran con la mano la hostia y se la llevan a la boca, o caminan un poco y se la llevan a la boca. Debes saber, hija mía, que solo puede hacerse una excepción cuando un sacerdote legalmente ordenado no puede llegar a los que mueren. Enviará a su diácono para llevarle a mi hijo. Pero en severas tribulaciones y necesidad, digo, solo para los que mueren. ¿Sabes? A todos los demás, hija mía, se les dará la gracia necesitada si rezan, ¿sabes? Ninguna mujer, dice ahora, un título, ninguna mujer, un subtítulo. Y os digo, habla Jesús ahora, y os digo que nadie sino sacerdotes legalmente ordenados en mi casa llevarán mi cuerpo a las multitudes. Ninguna mujer, esto entre signos de admiración, lo digo ahora, ninguna mujer se parará en el lugar santo,
Ninguna mujer contendrá o competirá por mando en mi casa. Terminó el signo de admiración, ¿no? O sea, el lugar santo, entiendo yo, acá se refiere al lugar del presbiterio. Me puedo equivocar, pero el lugar santo no es todo el templo, ¿cierto? En este caso, quiere decir el lugar donde está el sacerdote celebrando la misa, ese ámbito donde está el ambón para ver la lectura, el lugar donde como te digo, está el altar, está el sagrario está el altar, en esa pared, en el fondo de la iglesia, en el final hasta atrás bien atrás del altar, digo, en el centro, el sagrario, ¿sí? Y en ese ámbito, donde están el sacerdote, el acólito que lo ayuda en la misa, el lector de la lectura, no, creo que se refiere a ese ámbito donde no quiere que esté la mujer, ¿sabes? Y ni siquiera las monjas, que dice, acá no dice excepto las monjas, porque es un lugar donde tienen que estar los varones, porque es un lugar sacerdotal por excelencia. Y además ten en cuenta que, pero por el solo hecho de que hacen falta vocaciones sacerdotales y que el hombre está mucho más capacitado que la mujer, o por lo menos, no es que está mucho más capacitado, digo, tiene más, ¿cómo te puedo decir? Tiene más, sí, en cierta manera tiene más unas capacidades naturales como para realizar esa tarea de sacerdote, de acólito y de lector, ¿entendés? Y también por una cuestión de discreción, ¿te das cuenta? Pero bueno, yo te digo lo que me parece a mí, ¿sabes? Yo os digo, tenéis que volver y leer los mandamientos del Padre Eterno. Tenéis que volver y leer las reglas que San Pablo os dio. Lo habéis desechado y escribís otro libro, una Biblia, un tomo. Lo escribís para agradar a vuestra propia naturaleza humana, básica y carnal. El camino se os ha dado en el pasado y el camino no cambia. El pasado es el siglo I, ¿es cierto? Cuando Jesús hacía su apostolado en Israel, ¿sí? Las reglas han sido dadas y las cambiáis, ¿para qué? ¿Estaban imperfectas? ¿Consideráis que el Padre Eterno está en el error? Yo os digo, vosotros blasfemáis en vuestra consagración. Yo os digo, devolveréis mi casa a su antiguo estado de honor, gloria, disciplina. 1977, Jesús. Después dice, Padre Eterno, un pequeño subtítulo. Nuestra Señora habla acá. Repito de nuevo para vuestro esclarecimiento. Ninguna mujer se pondrá durante el sacrificio como el sacerdote. Bueno, ninguna mujer puede celebrar la misa. ¿Cómo os atrevéis a prestaros para un cambio creado por Satanás? El plan del Padre Eterno os ha sido dado a conocer muy claramente. Vuestro Padre ahora no es el Padre eterno del cielo, sino el Padre de todos los mentirosos, Satanás. El cuerpo de mi Hijo
sacrificado por vosotros, torturado por vosotros, ahora está siendo recrucificado en su propia iglesia. Nuestra Señora. Y ahora un pequeño subtítulo, desobediencia. Repite lo que escuchas, hija mía, y grítalo desde los tejados. Ninguna mujer estará en los altares de Dios. Bueno, ahora dijo altares de Dios, ¿viste? La zona del altar en el templo católico, ¿viste? La parroquia, la basílica, la capilla. Desobediencia, falta de respeto para el Santo Padre. ¿Qué os llevará esto sino a vuestra propia destrucción? Acá dice San Pablo, 24 de marzo de 74, el destino de la mujer, ¿no? Pequeño subtítulo. Hija mía, hacedlo saber al mundo que la mujer deberá regresar a su lugar como mujer porque ella ha sido mal guiada. Esto lo dice Nuestra Señora, claro. ¿No fue la mujer que cayó a Satanás en el comienzo? Que creyó, ¿no?, en Satanás en el comienzo. Su desobediencia a la voluntad de Dios trae muchas tristezas sobre ella y sus hijos. Sería mejor ahora, hijos míos, si la mujer se mantuviera silenciosa, ya que ella no conoce el camino por el cual viaja. Es Satanás únicamente el que la ha puesto a rebelarse contra su destino. 1974. Se comprende aquí, hay una aclaración acá, ¿no? En el sentido tradicional, un hombre soltero quien pronto se ha ordenado sacerdote. Parece que esto sí es un asterisco que explica cuando se refería al diácono, ¿no? El diácono, por ejemplo, un sacerdote, antes de ser ordenado sacerdote, un año antes lo ordenan diácono, en general, ¿no?, en algunos lugares, lo ordenan de diácono primero, trabaja como diácono y después lo ordenan como sacerdote, al año siguiente aproximadamente. Y claro, mientras es diácono sigue siendo soltero, ¿viste? Pero claro, decirle soltero a un diácono está consagrado igual, pero bueno, un hombre soltero, dice acá, que pronto se ha ordenado sacerdote, ¿no? O sea, según las costumbres de muchos seminarios. Bueno, y aquí termina lo que yo te quería leer sobre estos temas, ¿no? La mujer en el altar, la Sagrada Comunión, los ministros extraordinarios de la Comunión. Y simplemente, viste, te lo leo, por supuesto, me gustaría que vos lo creas como yo lo creo. Sabés que lo crea toda la iglesia de Cristo en el mundo, en Argentina y en el mundo. Bueno, y ahora me tomaría un minuto más, ¿sabes?, para comentarte algo que está relacionado con lo que leí recién, ¿sabes? Pero que es un documento del Vaticano, un documento, bueno, llamémoslo, a ver cómo se llama esto. Es una carta de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, del Estado de la Santa Sede, de fecha 15 de marzo de 1994. ¿Sí? ¿Quién era el Papa? Juan Pablo II. Bueno,
¿Sabes por qué te quiero leer esto? Porque aquí el Santo Padre se refiere a la licencia que puede dar un obispo, ¿sí?, en lo referente al servicio del altar por los niños, por parte de niños, a que los que sirven, los que ayudan en el altar, ¿no? Viste que yo te mencioné que la mujer no puede estar en el altar, ¿no? Para realizar un oficio religioso, ¿no? Puede hacer millones de cosas en la parroquia, pero no justamente en el presbiterio, ¿no es cierto? Y acá justamente en el Vaticano se concedió algo que no es congruente con lo que piden acá la Virgen María y Jesús en algunos mensajes que dan, ¿sabes? Porque fíjate, si me aguantás, si tenés paciencia, lo leo en un minuto o dos y un pequeño comentario y terminamos, ¿sabes? Como dije, carta de la congregación, bien, del culto divino y disciplina de los sacramentos. El servicio al altar de las mujeres. Habiendo el Santo Padre mandado que se indicaran y especificaran lo que prescribe el canon 230, ¿sí?, párrafo 2 del derecho canónico, e igualmente la interpretación auténtica de este canon, la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos envió las cartas que siguen a los presidentes de las conferencias de obispos el 15 de marzo de 1994. Bueno, el canon 230 tiene el valor de permitir, no de prescribir, de permitir, no es una prescripción, es un permiso. Los laicos pueden, así, y comillan, y sí, y continúa, ¿no? Puntos suspensivos como que siguen, pero dice, así pues, la licencia concedida por algún obispo en esta materia no tiene ninguna fuerza de obligar a los demás obispos. Es decir, lo que le concede un obispo no quiere decir que obligue también a los obispos de otros lugares, de otras diócesis. No tienen que tener, o sea, tienen el permiso para permitir a la mujer hacer una cosa que ya la menciono. Espera. Por lo tanto, cualquier obispo en su diócesis, oído el parecer de la conferencia episcopal, tiene la facultad de juzgar prudentemente y disponer qué se debe hacer para actuar con rectitud en la vida litúrgica de su circunscripción, de la diócesis, ¿no? La jurisdicción que abarca su diócesis. ¿Tengo entendido? La Santa Sede conserva lo que, teniendo en cuenta las circunstancias de algunos lugares, ciertos obispos ordenaron, de acuerdo con el canon 230, que a la misma Santa Sede, una vez comunicado, le pareció muy oportuno, de que se mantenga la clara tradición que se refiere a el servicio al altar por parte de niños. Se debe notar que donde esto se ha efectuado, las vocaciones sacerdotales felizmente han aumentado. O sea, dice algo que es justamente un argumento que utilizamos para explicar a veces los católicos por qué conviene que sean varones, y dice justamente, se debe notar que donde esto se ha efectuado, las vocaciones sacerdotales felizmente han aumentado. Cuando son niños varones que ayudan, hay más posibilidades que surjan vocaciones sacerdotales, como monaguillos, ¿sabes? Bien. Si en alguna... siempre permanecerá que los niños que ayudan continuarán y sustentarán el semillero. Siempre será cierto que mientras haya niños habrá un buen semillero para el seminario, ¿viste? Si en alguna diócesis, teniendo en cuenta el canon 230, el obispo considera que por peculiares razones se permita el servicio al altar de mujeres, esto, según la norma que se ha dicho arriba, se debe explicar claramente a los fieles, e igualmente se debe explicar que las mujeres realizan el ministerio de lector en la liturgia y pueden distribuir la Sagrada Eucaristía como ministras extraordinarias de la Eucaristía,
y prestar otros servicios, como especifica el canon 230. Bueno, no te expliqué lo que dice el canon 230, pero el canon 230 dice que los laicos, en determinadas circunstancias, es algo así, quizás me equivoco algo, pero es algo así. Los laicos, en determinadas circunstancias, pueden ejercer el ministerio director en la misa, ¿viste? O sea, en la misa el laico siempre pudo ser monaguillo, el laico varón siempre pudo leer la lectura, no es ninguna novedad, no hace falta. Bueno, que lo diga el canon lo puede decir, pero vos ya lo tenemos como sabido, como incorporado, ¿no es cierto? Como asimilado, que el canon, que los varones, niños, jóvenes, adultos, viejos, pueden ayudar en la misa sacerdote y leer las lecturas. Eso lo veíamos todo como totalmente normal, ¿sí? El tema está con las mujeres, que acá incluye a las mujeres el Papa, ¿te das cuenta? Y ahí está el inconveniente, ¿sabes? Que no es congruente lo que parece pedir nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre. ¿Entendés? Y está bien, dice que tiene que ser un permiso ocasional, que no están los demás obligados a hacer lo mismo. Pero si pueden dar el permiso, fíjate, empezaron con esto en 1994. Hoy en día, todas las mujeres del mundo están ayudando en el presbiterio, hay miles y miles de niñas que son monaguillos, lo cual no le agrada a nuestro Señor Jesucristo, según lo que leí acá varias veces. Bien. Imagínate, dice, ministras extraordinarias de la Eucaristía. O sea, vos podés preguntarme, pero Carlos, ¿vos qué pensás entonces? ¿Que el Papa Juan Pablo II se equivocó acá? Bueno, ¿sabés qué pasa? No solamente el Papa Juan Pablo II podría haberse equivocado, pero podríamos llamarlo un error inculpable, ¿viste? Porque si el Papa estaba bien instruido en este sentido, el Papa me parece que jamás hubiera escrito esto, ¿viste? Este permiso. Pero también también lo mismo puede haber autorizado el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Y lo mismo podríamos decir de Juan Pablo II. Todos aceptaron de alguna u otra manera, ¿sabes? Los papas. Y entonces, lo repito nuevamente y ya voy terminando. Si en alguna diócesis, teniendo en cuenta el canon 230, el obispo considera que por peculiares razones se permita el servicio del altar a las mujeres, esto, según la norma que se ha dicho arriba, se debe explicar claramente a los fieles e igualmente se debe explicar a las mujeres que realizan el ministerio de lector en la liturgia y pueden distribuir la Sagrada Eucaristía como ministras extraordinarias de la Eucaristía y prestar otros servicios como especifica el canon 230. Es decir, todo equivocado para la mujer, todo equivocado para la mujer. Queda claro además que aquellos oficios litúrgicos realizados por designación temporal, a juicio del obispo, no se corresponden con ningún derecho existente de que los laicos, sean hombres o mujeres, los puedan realizar. O sea, aclaran que no es ningún derecho que tienen los laicos, pero lo permitieron y hoy en día todo el mundo lo hace, ¿entendés? Bueno. Te doy gracias, disculpame que me extendí un poquito. Y ojalá que te haya ayudado a entender un poquito lo que sucede hoy en día en la Iglesia Católica. Y por supuesto que yo lo menos que puedo pedirte es que reces, ¿sabes? Que reces por la Iglesia Católica, por el clero, por los laicos, ¿sí? Para que la Iglesia sea un lugar cada día más friendly, lo digo en inglés, no más amistoso, más amigable, para todo el mundo, ¿sabes? Y que todo el mundo se sienta contento y en su hogar, en cada parroquia, en cada lugar eclesiástico.
Pero rezar mucho, ¿sabes? Rezar mucho y seguir rezando, ¿sabes? Que reces por Argentina, que necesitamos urgentemente la oración. La oración va a salvar a Argentina. Y yo hoy no quiero olvidarme de rezar el rosario porque quiero ofrecerlo también por la nación argentina. Lo mismo te invito a vos que lo hagas, que reces el rosario, que tiene una fuerza muy grande, mucho más que todo lo que podamos hacer en cierta manera. Que Dios te bendiga. Gracias.